Aquí por PDS Radio y TV Digital. Bombazo lo que dijo Joana Ortega sobre la Municipalidad de Asunción. Ya venció el plazo para que presenten y publiquen estos datos relacionados a los gastos por la pandemia, pero la Municipalidad de Asunción hasta el momento no lo hizo, así que va a ser novedad también en la tarde-noche de la jornada, debido a que el Tribunal de Apelación también debe resolver hoy con relación a la apelación que presentó la Municipalidad de Asunción. Y bueno, ya estamos en compañía del doctor Óscar Ayala, él es secretario ejecutivo de la CODEUPI. Doctor, bienvenido a Hecho y Derecho y gracias por venir. Buenas tardes, antes que nada, Vanessa. Muchas gracias a ustedes, en cambio, por la invitación, por el interés de conversar sobre temas de derechos humanos en una radio como esta. Y sobre todo después del escenario que se dio en los últimos días, doctor, ¿qué reflexión te deja lo que se aprobó por una parte, lo que ya promulgó el presidente Mario Abdo de elevar la pena de 10 años y también lo que fue el enfrentamiento entre policías e indígenas frente al Congreso, unas imágenes históricas que no pudimos ver en años anteriores, ¿verdad? Está Sí. marcando ya tipo un hartazgo de los pueblos indígenas por la violación de sus derechos. Sí, absolutamente. Bueno, lo que pasó en estos días en términos de, si uno quiere valorar en términos de institucionalidad, de democracia, es lo que justamente hablábamos y yo lo expresaba también en estos días en el marco de algunas conversaciones. Es la imposición absolutamente irracional de una mayoría política, en este caso en el Congreso, a partir de un sector que, en mi opinión, está sobre representado en varios espacios, no solamente el político, sino el mediático, el social, en desmedro de otros que no tienen la posibilidad de debatir temas que son tan trascendentes. Y me refiero concretamente al sector indígena organizado, al movimiento campesino, que tiene que apelar a acciones de movilización, de exigibilidad callejera, digamos, de derechos para que sus voces puedan ser oídas, porque en los espacios donde se disciernen leyes tan trascendentes como la que en estos días provocó esta convulsión y que guarda relación con aumentar penas en relación a un hecho punible que ha sido instrumentado así para la persecución de quienes buscan acceder a la tierra o la reforma agraria, no se ha generado un espacio de participación genuino, al contrario, se ha aprobado en tiempo récord prácticamente una ley tan trascendente. A ver, una primera reflexión es de que desde un punto de vista político a mí me parece bastante irracional. Creo que lo que nos compramos es un conflicto como el que se acaba de iniciar y esto quién sabe dónde va a terminar. O sea que este conflicto que se generó desde el miércoles frente al Congreso Nacional es el inicio nada más, Yo por lo creo que que se sí. avisora. Sí, yo creo que sí, porque el problema de fondo, que es el problema de la tierra, es un problema que está ahí y no va a desaparecer. Yo creo que ante la respuesta del Estado a problemas que tienen de naturaleza económica y social no puede ser una respuesta de tipo penal. Los penalistas suelen decir que el alma del delito es el dolo, la intención de hacer daño. Pero cuando vemos estos fenómenos, que aunque desde un punto de vista, estos fenómenos de ocupación de tierras, que aunque desde un punto de vista penal podemos configurar como el hecho punible de invasión de inmueble ajeno, que es la descripción que hace nuestra ley penal en esa materia, y ocultamos un poco qué es lo que está por detrás de eso, si hay un dolo realmente o hay un estado de necesidad de gente que es privada del acceso a la tierra. Lo más seguro que en la mayoría de los casos encontremos lo segundo, o sea, gente que ha sido privada por la falta de políticas públicas, por la falta de reforma agraria, por una política de restitución de derechos a comunidades indígenas, de acceder a un lugar en el mundo, en el país, y ese mismo Estado que no ha facilitado el acceso a la tierra es el que luego aparece con su mano represora dando una respuesta de tipo penal. Eso a la larga termina siendo más conflicto. Eso, la experiencia histórica de nuestro país en Latinoamérica demuestra que termina siendo mucho más problemático, o sea que no termina siendo una solución como la que se quiere presentar. Mm. Y, y ahí hay que un poco reparar en el hecho también de cuestiones muy propias nuestras, o sea, esto que se ha traído a colación sobre las tierras malavidas, por ejemplo,
que es algo sobre lo cual a 3 décadas de la caída de la dictadura, teniendo recomendaciones como la de la CBJ, teniendo una serie de evidencias, no ha habido un proceso político que busque legislar mecanismos que puedan permitirnos o permitirle al Estado recobrar el dominio sobre inmuebles que hoy ya posiblemente han sido incluso consolidados desde el punto de vista de la tradición jurídica, la venta de esos inmuebles, pero que han pertenecido originalmente al Estado. Entonces, no se atiende eso, no se atiende el tema indígena tampoco. En Paraguay nunca hubo una política de restitución de derechos a las comunidades indígenas. Los casos que se han resuelto hasta aquí son casos en donde o sectores privados como iglesias han comprado y han pagado tierras donde hoy viven los indígenas, o algunos que, bueno, sí, ciertamente el Estado ha ido resolviendo en las últimas décadas, también en el marco de obligaciones, por ejemplo, internacionales que le ha impuesto la Corte Interamericana o que le han señalado otro tipo de organismos. Doctor, ¿qué alcance tiene la palabra invasor? Porque acá lo que se quiere crear o lo que se entiende después de todo lo dicho en los últimos días es que los campesinos y los indígenas se pasan invadiendo tierras, pero ellos también en algún momento son víctimas. Por esto que contás, las tierras que nunca fueron restituidas, que fueron designadas democráticamente en la época estronista, y también las tierras que fueron vendidas a ciertos extranjeros para pagar la deuda de la guerra de la Triple Alianza, y que estaban dentro ciertas comunidades indígenas y que nunca más pudieron recuperar sus tierras. ¿Cuándo hablamos de invasores? Bueno, ahí esa consulta en el tema indígena nos remite a ese proceso, a ver si queremos jurídicamente establecer en términos históricos qué es lo que ha pasado, o sea, cómo es que jurídicamente pierden su derecho a las tierras. Y en el caso de los indígenas luego podemos mirar un poco el otro aspecto, porque son derechos que tienen naturaleza jurídica diferenciada. Nuestro Estado efectivamente a finales del siglo XIX, podríamos decir, lleva adelante el mayor proceso privatizador, que es en este caso de privatización de tierras, al vender las tierras públicas y luego de cotizarlas en el mercado de valores de Londres, ese fenómeno muy conocido. Entre 1883 y 1885 hay una serie de leyes que disponen la venta de tierras públicas. Muchas de esas tierras estaban ocupadas por pueblos indígenas que ya habitaban en nuestro país. Y esas tierras previamente, habría que retroceder un poco porque este es un dato importante para ver en el plano estrictamente jurídico. En 1848 el gobierno de Carlos Antonio López hace un proceso inverso, o sea, nacionaliza todas las tierras y se refiere particularmente a las propiedades de los 21 pueblos indígenas que en aquel tiempo estaban catalogados. Aquí está un decreto donde dice a partir de ahora todas las tierras son del Estado paraguayo. Eso obviamente en su momento nadie ni se habrá enterado, pero tuvo efectos jurídicos posteriormente. Eso fue lo que le permitió al Estado en 1883 decir yo soy dueño de todo esto y puedo vender, y cotizó esas tierras que había nacionalizado en 1848 en la Bolsa de Valores de Londres principalmente, y aparece ahí la gran propiedad privada, aparecen los grandes latifundios y todo eso. Y los pueblos indígenas no tienen existencia como sujeto jurídico hasta 1992, que es cuando la Constitución les reconoce como grupos, usa esa expresión de culturas anteriores a la formación del Estado paraguayo, y también reconoce sus derechos de propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado, y se usa una fórmula así. Es decir, si el Estado paraguayo dice que los indígenas son anteriores al Estado, no solamente sus culturas, sus idiomas, sus tradiciones son anteriores, sino su derecho también. Por lo tanto, en el tema indígena de lo que estamos hablando es de restitución de derechos, a diferencia de otros sectores. O sea, ¿Qué significa la restitución de sus derechos? O sea, que le han quitado, han perdido. Han perdido, en este caso, en el caso nuestro, de nuestro país, esto evidentemente tiene connotaciones diferenciadas si uno mira otros contextos. Claro. Ese proceso de nacionalización inicialmente que hace el Estado, sin consulta, y luego de privatización de tierras donde habitaban los indígenas, supuso en la práctica la privación de derechos efectivos sobre esas tierras. Y es ahí donde nuestra Constitución, o sea, Paraguay da pasos importantes con la Constitución al reconocer en primer lugar que son grupos diferenciados de lo que podríamos decir la nación paraguaya, porque tienen una identidad propia, y esa identidad propia en términos étnicos también suponen derechos específicos.
Y Paraguay, un año después del 92, algo que se menciona muy poco, suscribe uno de los principales instrumentos de derecho internacional vigentes en la materia, que es la Convención 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Y en virtud de ese convenio, entre otras cosas, el Estado se compromete a reconocer todos los derechos de propiedad comunal de los indígenas de las tierras que ocupan o de las que tradicionalmente han ocupado esas. Es decir, tenemos un marco jurídico muy robusto dentro del cual debería operar una política de restitución de tierras que más contemporáneamente se complementa con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que sobre casos de Paraguay estableció una serie de medidas, entre ellas una que quiero traer a colación a propósito de los acontecimientos actuales, que es que la Corte en esas 3 sentencias dice, además de establecer las medidas específicas de reparación en cada caso, que nuestro país no tiene un mecanismo de restitución de tierras para comunidades indígenas. O sea, Es que decir, debería crear ese debería crear. mecanismo, ¿y se cumplió? No, no se cumplió. ¿Y eso Porque el en qué Estado- año se dio esa sentencia? hay 3 sentencias, una es del 2005, otra del 2006 y la última del 2010. Lo que la Corte, palabras más, palabras menos, dice la Corte Interamericana es: Paraguay le dice a los indígenas, ustedes tienen derecho a la tierra, pero no les dice cómo van a reivindicar ese derecho, es decir, no El establece el proceso. procedimiento. Y el acceso al derecho forma parte del derecho, como sabemos. Y la Corte le ordena en el 2005-2006 la Corte dice, bueno, tienen un plazo razonable para implementar la reforma legal que se requiere. Como no cumplió Paraguay, la sentencia del 2010 le da 2 años de tiempo y tampoco se cumplió. Hoy estamos en 2021. O sea, y si el Parlamento quiere legislar sobre el tema de tierra, debería agarrar, por ejemplo, esa obligación Claro. internacional y atender esa problemática. Es un segmento importante. Ahora, respecto a todo el tema campesino, como sabemos, hay una dimensión muy crítica, digamos, que también tiene que ver, bueno, por el peso mismo que tiene la población rural. O sea, los indígenas, si bien tienen derechos como más definidos incluso, al ser tal vez demográficamente de menor fuerza o de menor peso, suelen quedar como muy relegados hacia la hora de discutirse el problema de la tierra. Generalmente se ve solamente el problema campesino, pero el problema indígena está ahí, tiene sus especificidades. Ahí ciertamente, si bien nuestro país reformó en el 2002 el estatuto agrario, reemplazó el estatuto agrario de la época de la dictadura, bueno, el vigente no se ha aplicado plenamente tampoco, y hay gravísimos problemas con el tema de tierras que eran del antiguo IBR, del actual INDER, Ajá. que están en manos de sujetos que no son de la reforma agraria, incluso que ya se han dado en el periodo de la dictadura. O sea, es un problema bastante serio que tiene no solamente connotaciones jurídicas, sino fundamentalmente económicas y sociales. La política de asentamientos que ha tenido el Estado hasta aquí, de formación de colonias campesinas, en gran medida ha fracasado por la falta de apoyo para el desarrollo. No hay inversión en la infraestructura, no hay apoyo para la producción, no hay una política de precios, en fin, cosas que suelen formar parte de la agenda reivindicativa de los movimientos indígenas y que todos sabemos. Doctor, ¿te parece si seguimos hablando de esto, de lo que es el INDER, las tierras de los campesinos y también puntualmente las 3 sentencias de la Corte ¿Cómo no? Interamericana de Derechos Humanos que mencionan sobre la falta de garantías en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas? 17:32, hacemos una breve pausa y ya volvemos aquí con más información con nuestro invitado especial el día de hoy, Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la CODEUPI.